queridos amigos. ¿Cómo están? Y bienvenidos de nuevo a todos al Club de Fast Chess. En este video, seguimos con muchas ganas de continuar con los análisis a las líneas de la defensa siciliana como entrega de la quinta parte del curso, basadas en el repertorio de las variantes Sveshnikov, elegidas por el gran campeón mundial Magnus Carlsen. Nuestro aviso importante inicial es que, si no has visto las primeras 4 partes de la siciliana Sveshnikov, te suscribas y disfrutes de este interesante repertorio utilizado por el campeón Magnus Carlsen. Recordando un poco el cuarto video del curso, hemos visto cómo las blancas se empecinan en utilizar la línea de la captura del peón negro en la columna B, en su 13º movimiento. Pero yendo a una línea más popular, tenemos que, en el 13º movimiento, el peón blanco G3, es con diferencia, la jugada más notoria de las blancas. Un punto, es jugar luego peón F4, ganando espacio en el flanco de rey. Continúan las negras con peón A5, alfil G2, alfil E6, enroque corto de blancas, alfil G5, dama D3, dama B8. La intención detrás de los dos últimos movimientos es facilitar el avance alfil D8, B6. Personalmente, encuentro atractivo esta idea, pero es reconfortante saber que el juego de las negras no se limita a una única línea, sino que es adaptable y flexible. En esta posición, las negras han tenido éxito con diversas jugadas, incluyendo opciones que van desde la simplificación del juego hasta otras líneas más complejas. Por ejemplo, se podría aplicar en el 16º movimiento de negras, en vez de dama B8, alfil por D5, a la original caballo B8, y todas son adaptables. Pero, ¿qué hay del 11º movimiento de las blancas, peón C4, si la variante es peón C3, como la jugada más popular para las blancas? En las primeras décadas del Sveshnikov, era básicamente el único movimiento del repertorio. En esta variante, hemos analizado del ataque al peón negro B5, con el directo movimiento de peón blanco C4, en donde las blancas cierran el flanco de dama con caballo C2, y peón A4, forzando a un juego también más lento. Aún así, el estado teórico para las negras favorece la posición del peón blanco en C3, ya que el caballo en A3 es una pieza problemática y necesita ser ajustada. La disposición de la ruta es caballo A3, caballo C2, caballo E3, conectando a la débil casilla de 5, dominada por las blancas. Y, en otras raras ocasiones, caballo A3, caballo C2, caballo B4. Después de que el caballo se aleja de la casilla A3, las blancas obtienen la opción de jugar peón A4, atacando el flanco de dama negro extendido. Muy bien, ¿qué se supone que deben hacer las negras? La buena noticia es que las negras tienen varias opciones, y Magnus Carlsen ha probado la mayoría de ellas. Al final decidimos recomendar lo que en mi opinión es el más fácil de manejar. Enroque corto de negras, caballo C2, torre B8, como se explica con más detalle en la línea principal, esta jugada se realiza para disuadir a las blancas de jugar peón A4, debido a la presión en la columna B. Si se jugara alfil G5, en lugar de torre B8, permites que las blancas puedan avanzar con peón A4, cuando no tienes nada mejor que peón negro B, por A4, y torre por A4, esta línea todavía se juega hoy en día, pero creo que es una concesión innecesaria. Continuando con el 13º movimiento de esta línea, tenemos peón blanco H4. Este movimiento se considera crítico, contra el orden de movimiento, enroque corto de negras, caballo C2, torre B8, con esto, las blancas detienen el alfil en G5, y esto no es poca cosa. Si en vez de peón blanco H4, se jugara alfil E2, o alfil E3, se aprecia que las negras jugaran alfil G5, o caballo E7, como una manera natural de proseguir el juego. Ahora, caballo negro E7, luego del peón blanco H4, es una concesión muy grande, ya que, caballo blanco por F6, peón negro G, por F6.
Y esto cambia la estructura de peones de las negras a favor de las blancas. Por eso, luego del peón blanco H4, recomendamos peón negro G6. Al principio, parece un poco extraño jugar peón negro G6, después de que las blancas hayan jugado peón H4, pero no necesitamos preocuparnos por la columna H aquí. Las blancas no tienen piezas de ataque, y el alfil defiende las casillas negras de forma fiable. Con peón negro G6, las negras intentan jugar alfil G7, luego continúan con el juego por la casilla de 5, con caballo E7, el principal incentivo para seleccionarlo para el repertorio, fue el juego So, versus, Carlsen, en Stavanger, 2019. En caso de duda, el lema es, juega lo que juega Magnus. Continuando con el 14º movimiento de la línea analizada en este video, tenemos peón G3, alfil G7, peón H4, caballo E7, caballo C, E3, caballo por D5, caballo por D5. Esta posición se alcanzó en el mencionado partido So, versus Carlsen. Magnus Carlsen continuó en su 17º movimiento de negras con, alfil E6, alfil blanco H3, alfil por D5, dama por D5, peón negro B4, y más tarde se empató la partida. Debemos admitir, que este enfoque para las negras, no es interesante. Las posiciones resultantes no ofrecen mucha actividad. Y la alternativa alfil B7, en vez de alfil E6, en el 17º movimiento, parece perfectamente buena. Se ha probado en muchas partidas por correspondencia de alto nivel, y las negras no tuvieron problemas. Luego de alfil B7, la idea básica de las negras es jugar, alfil F6, alfil G5, y, torre C8, torre C5, a continuación, luchando por el control de la casilla de 5. Algunos ejemplos de continuación desde aquí, se examinan en los próximos videos. Muchísimas gracias por formar parte del análisis de este quinto video presentado con las variantes Sveshnikov, jugadas como lo hace el gran campeón Magnus Carlsen. Te recordamos suscribirte, activar la campanilla para estar atento al sexto video sobre la siciliana Sveshnikov, y que dejes un buen comentario sobre qué te pareció la presentación y las jugadas analizadas hasta ahora. Un fuerte saludo, que estés muy bien, y hasta entonces, nos volveremos a encontrar en el siguiente video. Adiós.